recover their democracy and rebuild their country. Noticias de Venezuela, Estados Unidos y Colombia hoy. Mucha atención porque Biden apuesta por Guaidó en Venezuela y Duque en Colombia para presionar a Maduro, algo que no se lo esperaban los gobiernos de izquierda del continente americano, en especial los regímenes de Díaz-Canel y Nicolás Maduro, que habían puesto las esperanzas en una nueva administración estadounidense. Pero amigas y amigos, si quieren conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos a que se queden a ver todo el video porque aquí se los contamos. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en Hechos Internacionales. Es un placer para nosotros acompañarles con la mejor información de primera mano, noticias de último minuto. Mucha atención porque la política estadounidense de la administración Biden hacia América Latina ha decidido apostar por ser más de hechos que de palabras, especialmente en el caso de Venezuela y Colombia, pero también en el caso del país del Medio Oriente y Rusia, mostrando sus garras con estos dos últimos, y en el caso de Venezuela dejándole muy en claro al dictador que sus días en el Palacio de Miraflores están contados. Y es que, damas y caballeros, con las amenazas y ultimátums a golpe de tweet por Donald Trump ya lejanos en el tiempo, ahora lo que se lleva es el discurso firme a favor de Juan Guaidó e Iván Duque, pero con acciones de ayuda humanitaria paralelas para aliviar la ciudadanía en esos países. Sin embargo, esto no es lo que esperaban los gobiernos de izquierda de esta parte del continente americano, que habían puesto las esperanzas en una nueva administración estadounidense progresista y más cercana a sus premisas. Joe Biden, un buen conocedor de Latinoamérica que visitó 16 veces esta región del continente americano durante los 8 años que fue vicepresidente con Barack Obama, sorprendió al mundo llamando dictador a Maduro, quien le había incluso felicitado al ganar las elecciones. Biden también ha aplaudido a Duque por su decisión de dar protección legal en Colombia a los casi 2 millones de migrantes venezolanos. A nivel nacional, también Biden se ha movido dando la residencia a 320,000 exiliados provenientes de Venezuela y anunciando un plan de ayuda de $4,000 millones para Centroamérica, lo que confirman las palabras de Juan Sebastián González, el asesor de Biden para América Latina, sobre el deseo del nuevo gobierno de dedicar más atención, tiempo y recursos a esta zona, en una intervención reciente en la Cámara de Representantes. Pero Biden también explicó que no tiene prisa para levantar las sanciones a Venezuela, a no ser que Nicolás Maduro mueva fichas, demostrando que está dispuesto a negociar seriamente con la oposición. En pocas palabras, tendría que sentarse con Juan Guaidó, algunos funcionarios de Estados Unidos y de la Unión Europea, por supuesto, para firmar su renuncia. Toda una declaración de intenciones para manejar de forma política la crisis de este país, que cuenta con un presidente opositor encargado, reconocido como tal por Estados Unidos y sin embargo deslegitimizado por la Unión Europea tras la constitución de la nueva Asamblea Nacional Ilegítima dominada por el chavismo. Tras el incremento de las amenazas y sanciones económicas impuestas por Donald Trump sobre Venezuela en 2019 sin resultados, el nuevo gobierno llegado a la Casa Blanca está intentando presionar para que Maduro se siente a negociar. Ya vimos que la anterior estrategia no funcionó. Vimos cómo el régimen y los mercados se adaptaron a las sanciones del petróleo y podemos seguir así por mucho tiempo. Una vez que Maduro se siente en la mesa, veríamos junto con la comunidad internacional qué sanciones podrían levantarse. Así lo declaró el portavoz del Departamento de Estado a los medios recientemente. El propio responsable de dicho departamento, Anthony Blinken, abogó por una coordinación más fuerte con países afines con la mejor manera de aplicar las sanciones actuales y aclaró que la administración demócrata continuará con el reconocimiento del señor Juan Guaidó y el aumento de la presión sobre el régimen dirigido por el brutal dictador Maduro. Durante su intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la ratificación de su cargo, así lo manifestó Blinken. A pesar de que el nuevo presidente estadounidense se demoró un mes en contactar con el mandatario colombiano desde su llegada a la Casa Blanca, el pasado 17 de febrero, Biden envió una carta a su homólogo Iván Duque, felicitándole por proveer protección legal temporal a los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos que han huido hacia Colombia, y lo hizo añadiendo con admiración que lo correcto no siempre es lo más rentable políticamente, pero es el sello de un verdadero liderazgo. Joe Biden e Iván Duque, que comparten profundas creencias religiosas, el estadounidense es, tras John Kennedy, el segundo presidente católico del país. No se han visto desde 2018, fecha de su reunión en Bogotá. Por eso, el respaldo explícito del mandatario norteamericano ha sido visto como un compromiso a una agenda bipartidista que promueva la prosperidad común y contribuya a la paz duradera de todos los colombianos, tal y como lo expresaba la carta. Y es que Biden no solo es un aliado de Colombia desde hace tiempo, sino que ha mantenido una larga relación de amistad con este país. Ya ha manifestado que lo considera parte fundamental de la política exterior de Estados Unidos en América Latina y que estará a su lado en la búsqueda de una concordia duradera mientras dure la implementación
implementación de los acuerdos de paz. Ya en su época de vicepresidente durante los 2 mandatos de Barack Obama, cultivó el acercamiento entre ambos países y se espera que la alianza continúe, especialmente para contrarrestar la presencia de agentes rusos en Latinoamérica y, por supuesto, para acabar con la dictadura de Venezuela. Y es que, amigas y amigos, evitar la desestabilización que Rusia pueda intentar en el continente a través de Venezuela será uno de los objetivos en los que Colombia y Estados Unidos trabajarán juntos, pero afrontar esa situación a fondo y de forma cercana solo tendrá lugar cuando, como dejó claro Biden, la situación sanitaria esté controlada en su país, algo que aún no ha ocurrido. Y así avanzamos con más información en hechos internacionales. Mucha atención porque, por otra parte, el éxito de Estados Unidos en sus negociaciones con el país de Medio Oriente requiere un abordaje bipartidista y global entre Washington y Bruselas. Una de las políticas más relevantes en materia exterior es el nuevo enfoque que se pretende para el país persa. Al asumir funciones como presidente, el discurso inaugural de Joe Biden permitió inferir un enfoque claro y la intención de construir las bases de futuras políticas estadounidenses desde la unidad para salvaguardar los principios que constituyen la base del liderazgo norteamericano en un mundo que pareciera ir de regreso a la multipolaridad. En tal sentido, una de las políticas más relevantes para Washington en materia exterior es el nuevo enfoque que se pretende para el país de Medio Oriente. Sin embargo, difícilmente tenga éxito un plan que no sea base en la inclusión de ideas bipartidistas en el Senado y una discusión amplia con la Unión Europea. No obstante, en ningún caso deben dejarse de lado las evaluaciones de la comunidad de inteligencia que ilustra al liderazgo en Washington, como también a sus socios y a sus oponentes. En su momento, el discurso inaugural del presidente Joe Biden ofreció una amplia visión que manifestó su intención de construir la unidad dentro de Estados Unidos, al tiempo que se focalizó en preservar principios que conforman la base del liderazgo estadounidense en un mundo multipolar. El controversial con el país de Medio Oriente probablemente será su primera oportunidad en política exterior para demostrar los principios que le permitan liderar no solo con el ejemplo, sino con una clara exposición de poder. Cualquier política que el presidente escoja para con el país de Medio Oriente debería estar basada en acuerdos entre ambos partidos. De lo contrario, resultará complejo que los demócratas y sin el consenso de los republicanos puedan llevar adelante con éxito una política respaldada por la Unión Europea e incluir el respeto por las preocupaciones legítimas de seguridad de los países del Golfo, junto a un diálogo amplio sobre la información colectada por la comunidad de inteligencia regional, que proporcionará el ejemplo de liderazgo que tanto sus socios como los adversarios de Estados Unidos respetarán. La diplomacia de la República Islámica del país de Medio Oriente ya ha comenzado a trabajar haciendo todo lo necesario para ganar el apoyo europeo. La semana pasada se llevaron adelante al menos 3 reuniones en Bruselas en las que funcionarios persas han transmitido su posición. Al mismo tiempo, el régimen del país de Medio Oriente amplió la actividad de su programa nuclear, impulsando los niveles de enriquecimiento de uranio autorizados, y anunció que no revertirá estos esfuerzos hasta que Estados Unidos muestre un gesto positivo y levante de forma incondicional las sanciones que pesan sobre el país de Medio Oriente. Sin embargo, damas y caballeros, si eso sucediera, los diplomáticos del país de Medio Oriente han dejado un documento para que la Unión Europea remita a Washington, en el que ratifican que no se reconocerán concesiones nucleares adicionales sobre ese u otros temas para volver al Plan de Acción Integral Conjunto suscrito en 2015. Mientras esto sucedía en Europa, las Fuerzas Armadas del país de Medio Oriente llevaron a cabo una serie de ejercicios militares en conjunto entre la Marina, el Ejército y su Fuerza Aérea para mostrar su capacidad en ejecutar la amenaza reiterada de la capital del país de Medio Oriente, la cual consiste en bloquear el estrecho de Hormuz. Semanas antes, la Marina de ese país había incautado un buque petrolero surcoreano para presionar a Seúl a que libere miles de millones de dólares por ingresos petroleros bloqueados en los bancos surcoreanos que se han adherido a la batería adicional de sanciones impuestas en 2018 por la administración de Donald Trump. Para William Barr, el nuevo director de la CIA de la administración Biden, la teocracia del país de Medio Oriente pretende hacer uso del terrorismo con el fin de presionar y obligar al presidente a que levante las sanciones económicas vigentes e impuestas por el expresidente Donald Trump, y culpó a la capital del país de Medio Oriente de no brindar gestos positivos que indiquen su deseo de diálogo con Washington. Por el contrario, Barnes señaló en un diálogo remitido al Salón Oval que indica que el plan del país persa no ha variado en cuanto a continuar su trabajo encubierto para alcanzar la producción de armas nucleares, que conforma su objetivo principal desde mucho tiempo atrás. Varios senadores republicanos se muestran activos en apoyar la posición de Barnes. Un grupo bipartidista del Senado se encuentra trabajando para brindar al presidente Biden un informe completo antes de las primeras reuniones bilaterales entre Washington y la capital del país de Medio Oriente. El dossier nuclear de ese país tal vez sea el único tema que requiere consenso por parte de demócratas y republicanos, y el presidente Biden es plenamente consciente de la verdadera importancia de eso, dada la naturaleza del régimen islámico.
Para muchos analistas, las conductas de este país de Medio Oriente ofrecen una imagen dicótoma, errática y contraproducente. Sin embargo, eso no es así. Tales acciones deben ser entendidas en el marco de lo que conforma una táctica planificada de una potencia que se sabe que es débil, pero percibe que su principal adversario podría allanarse y aceptar un trato favorable si continúa presionándolo. Por otra parte, el país de Medio Oriente sabe de la incertidumbre de sus vecinos regionales y conoce perfectamente la preocupación saudita sobre la administración Biden y que ella ya no sea un socio incondicional y confiable como la anterior. Sin embargo, el presidente Joe Biden declaró reiteradamente que Washington está dispuesto a volver al plan de acción integral conjunto siempre que el país de Medio Oriente asuma el completo cumplimiento del mismo. Esas declaraciones son las que justamente preocupan en sobremanera a los vecinos del país de Medio Oriente, particularmente al grupo del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo, liderado por Arabia Saudita, que creen razonablemente que si se levantan las sanciones relacionadas a las armas nucleares, se estará facilitando la agresión de este país en su contra. Si Joe Biden cambia las relaciones estadounidenses con la región, esa posición será interpretada como una debilidad de Washington y sin duda alentará al país de Medio Oriente, lo cual inevitablemente, y a menos que la administración norteamericana realice un verdadero esfuerzo y brinde un mensaje muy claro, profundizaría las preocupaciones válidas no solo de sus socios, también de Israel, su socio histórico regional, por lo cual es muy probable que en los próximos meses las relaciones de Washington con el liderazgo israelí sean distantes y problemáticas. Luego de las primeras aproximaciones para abordar el controversial con el régimen del país de Medio Oriente, queda claro que el camino que escoja el presidente Biden definirá el éxito o el fracaso de su administración mucho más allá de la cuestión con el país de Medio Oriente, y eso comprometerá no solo a la zona del Golfo, sino que toda la estabilidad de la región del Oriente Medio se vería afectada. No pueden entender por qué no han podido en el imperio. No pueden entender por qué no podrán. Nosotros sí lo entendemos, porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán, porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Noticias de Venezuela hoy, mucha atención porque el mundo está en suspenso, ya que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, podría ser detenido en la ciudad de Anra en la 27ª cumbre iberoamericana. Pero damas y caballeros, si quieren conocer más acerca del desarrollo de esta noticia, les invitamos a que se queden a ver todo el video porque aquí se los estaremos contando. Comenzamos con las noticias más importantes del día. Información 24 horas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Reciban todos un saludo cordial de nuestra parte. Una vez más les acompañamos en Hechos Internacionales con la mejor información, noticias de último minuto. Y muchísima atención a esto porque Nicolás Maduro sería detenido en la celebración de la 27ª cumbre iberoamericana. Representa un peligro para Nicolás Maduro. La oposición venezolana ha señalado que no quieren que Nicolás Maduro participe en esta cumbre. Le solicitamos respetuosamente desconocer la legitimidad de la presencia de Maduro en la cumbre de jefe de Estado y de gobierno iberoamericano de El mundo libre no puede dar tregua a una dictadura de esta naturaleza. Así lo dice una carta de los opositores de Venezuela que han sido enviados para este organismo. En efecto, se trata de Julio Borges, el que está encargado de la parte de relaciones exteriores del gobierno de Juan Guaidó. De hecho, señoras y señores, esto es para revisar la eventual participación de Nicolás Maduro, ya que este ha cometido prácticas autoritarias. En efecto, varios países ya han confirmado su asistencia a la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, y aquí podemos ver los países que estarán participando, pero también podemos ver que Venezuela aún sigue estando en suspenso, aparece aún sin confirmar. Y es que expertos analistas han determinado que Nicolás Maduro solo se atrevería solamente a viajar a Cuba, ya que ni siquiera a Rusia, pues si tuviera que hacer una escala de emergencia sería capturado y detenido, tal y como sucedió con el caso de Alex Saab, quien hizo una parada estratégica en Cabo Verde y pues fue detenido por las autoridades de la isla. Pero por orden de los Estados Unidos, asimismo se encuentra la circular roja de Interpol en todas partes del mundo. La administración de Biden ha pedido cooperación y una alianza multinacional, una alianza con todos los países del mundo para que donde Nicolás Maduro, sus familiares o sus allegados pongan un pie, automáticamente puedan ser detenidos. Nicolás Maduro es un sujeto que es buscado por la DEA, tiene una orden de captura, hay $15 millones como recompensa, es acusado en la Corte Penal Internacional, en donde podría pasar muchos años preso y representa un peligro para la región y un peligro directo para los Estados Unidos, pues se trata de un individuo
individuo que no compagina dentro de los valores democráticos. Nicolás Maduro, donde ponga un pie en su avión para ir a dicha cumbre, será detenido, por lo que él podría quizás optar por participar de manera remota a través de una videoconferencia, pero la eventual asistencia de Maduro sería una contradicción para todos aquellos que defienden la democracia y también sería un insulto para las víctimas. Recordemos que Diosdado Cabello junto a Padrino López, Néstor Reverol y Nicolás Maduro han sido acusados por mandar a ejecutar violaciones a los derechos humanos, así que no solamente es aquella persona que lo hizo directamente, sino también aquellos que mandaron a hacerlo. Esto es algo que tiene muy preocupados a Nicolás Maduro y todos sus colaboradores. Maduro no se atreve a salir ni siquiera del Palacio de Miraflores ni de Fuerte Tiuna, no puede caminar en la calle con el pueblo. Además de todo esto, se está a la espera de la declaración de Ali Saab, testigo protegido de los Estados Unidos, para señalar a Maduro y que este sea buscado en Venezuela por la fuerza de los Estados Unidos para su comparecencia en la Corte de Florida. Así como lo están escuchando, señoras y señores, son noticias de último minuto en Venezuela hoy. Y muchísima atención a esto, porque debido a que el régimen de Nicolás Maduro ya se está quedando sin recursos para pagarle a las fuerzas militares y a los grupos disidentes a cambio de que lo protejan, estos grupos se están peleando los territorios. Ya van más de 500 combates y 800 muertos en 6 estados fronterizos. Así como lo están escuchando, damas y caballeros, un informe de Fundaredes detalla que en el año 2020 las regiones limítrofes más violentas fueron Bolívar, Zulia y Táchira. Hay un punto en común: la presencia y crecimiento de la guerrilla de ELN, que como sabemos también es apoyada por el régimen de Nicolás Maduro. En el informe que presentó Fundaredes sobre la curva de violencia de 2020 hay hechos que demuestran el peligro que está corriendo Venezuela ante el avance de la ocupación del territorio por parte de los grupos criminales. No es casual que aparezcan como los estados fronterizos más violentos en 2020: Bolívar, Zulia y Táchira. Y es que, como lo dijimos, todo esto se debe al crecimiento de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN en estos estados. Fundaredes con su equipo ha desarrollado una labor de investigación ante sucesos que ocurren en la frontera. También su coordinador nacional, el profesor Javier Tarazona, ha denunciado ante el Ministerio Público la injerencia y consecuencia de los grupos irregulares en territorio venezolano. Y preste mucho oído a esta información, porque uno de los datos más escalofriantes destacado por la ONG es que en el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los 6 estados fronterizos, que analiza la curva de violencia, los cuales causaron la muerte de 855 personas. El estado Bolívar presentó la tasa de enfrentamientos más alta, 20,23 por cada 100.000 habitantes. Muy preocupante. Más allá de lo que Táchira y Zulia representan por la actividad comercial más dinámica de América Latina, mientras en Bolívar es determinante la explotación del oro y los poderosos intereses que rodean el arco minero del Orinoco, en todos hay una demostración clara del avance de los grupos guerrilleros y paramilitares, así como la acción poco efectiva de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que como sabemos son aliados, pero en ocasiones también se disputan esos territorios y las riquezas que en ellos hay, porque como lo dijimos hace un momento, el régimen de Nicolás Maduro ya se quedó sin recursos, ya no tiene con qué pagarles. Así que ahora le toca a ellos mismos disputarse todos estos recursos. Fundaredes evalúa en este informe anual Curva de la Violencia 3 unidades de análisis: homicidios, secuestros y o desapariciones y enfrentamientos. Pero hay una conclusión indiscutible: la violencia persiste y que tiene como una de sus principales causas la lucha por el control de territorios por parte de grupos armados irregulares. La ONG destaca que logra recolectar información en Venezuela sorteando obstáculos y a pesar de las limitaciones existentes contra medios de comunicación, la censura y autocensura, la aplicación irregular de la ley de responsabilidad social en radio y televisión, así como hostigamientos y persecuciones contra periodistas, dueños de medios informativos, activistas y defensores de los derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, órganos del sistema judicial y grupos irregulares, así como las restricciones de movilidad debido a la pandemia de la COVID-19. Venciendo los problemas para acceder a la información, lograron registrar los hechos de violencia ocurridos en Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Falcón, donde la población se ha visto obligada a convivir con grupos armados irregulares y bandas delincuenciales que actúan al margen de la ley, ejerciendo el control sobre determinados territorios y, peor aún, damas y caballeros, bajo la presencia intimidante de los cuerpos de seguridad del Estado, que forman parte activa de la violencia por medio de extorsiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales e incluso en complicidad con bandas criminales o grupos armados irregulares. Como ya lo hemos dicho, hacen parte todos de la misma mermelada. Y es que, amigas y amigos, el cierre de la frontera reactivó los pasos ilegales o
trochas en Táchira, Zulia y Apure. Fundaredes destaca que eso permite que los grupos armados irregulares asumieran el control absoluto de la movilidad de quienes entran y salen del país. Aún con las restricciones de movilidad, la violencia interna como fronteriza no cesó en los 6 estados fronterizos. Los casos de criminalidad fueron más en el estado Zulia, seguido de Bolívar, Falcón y Apure. Aunque Venezuela suscribió la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el año pasado hubo 208 desapariciones y o secuestros. La mayoría de las víctimas, 150, fueron hombres. El incremento de casos de personas desaparecidas este año con respecto a 2019 fue del 128,57%, es decir, hubo 117 secuestros y o desapariciones más. La mayoría de las desapariciones ocurrió en Táchira, seguido de Bolívar. El tercer lugar es para el estado Falcón, pero la mayoría relacionados a incidentes en alta mar, donde se ha reportado la existencia de bandas criminales que trafican personas, así como en naufragios de migrantes retornados de las islas del Caribe, a donde intentaron llegar. Después está Zulia y Amazonas. Fundaredes relata en su presentación cómo es que los estados fronterizos, especialmente Apure, Táchira y Zulia, son utilizados para mantener en cautiverio a personas secuestradas en Colombia. El estado con más secuestros es Táchira. Los índices de homicidios son proporcionales a los enfrentamientos armados, por lo que una vez más la violencia estatal aporta un gran porcentaje en esta materia. Los patrones que Fundaredes revela en su informe fueron logrados por testimonios de familiares de víctimas y testigos. Se evidencia que la mayoría de los supuestos enfrentamientos constituyen auténticas ejecuciones extrajudiciales, a la vez que como hechos imposibles de negar están los poderosos grupos armados irregulares y bandas criminales en la frontera que constantemente luchan entre sí y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de los territorios y el manejo de las actividades económicas ilícitas. Fundaredes recuerda la recomendación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la necesidad urgente de eliminar a las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, cuerpo dependiente de la Policía Nacional Bolivariana. FAES, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, encabeza la lista de los organismos de seguridad involucrados en los enfrentamientos armados, seguidos de las policías regionales, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército y las policías municipales. Así lo dice el informe. Este informe fue presentado recientemente por Fundaredes, revelando así todo lo que sucedió en la frontera en materia de violencia durante el año pasado. Así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información en hechos internacionales. Si les gustó el video, no olviden apoyarnos con un like y compartiendo esta información en sus redes sociales para que muchas personas más se puedan informar. Además, les invitamos a que si no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan hoy mismo. Además, activen la campanita de notificaciones para que sean notificados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de noticias en Hechos Internacionales. Mirando bien las cosas, analizando esta noticia, nos damos cuenta que definitivamente el gobierno del Estado de los Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, desestabilizando completamente su gobierno y mal informando a su pueblo. Espero que ustedes nos envíen sus comentarios, le den un like en caso de que les guste el contenido de lo que publicamos y nos hagamos buenos amigos. Muchísimas gracias y hasta un próximo trabajo.